Gala Cultural. Como les decía hace unos instantes, estamos ya en compañía del profesor, historiador, amigo nuestro, don Dante Ortiz, a quien estamos recibiendo a propósito del mes de la patria y de mañana, el 27 de febrero, con nuestra enarbolada bandera Así empezábamos dominicana. la cita cultural. Bienvenido. Haciendo una exhortación. Un placer. Profesor, encantada. Igual. Vamos a disipar una duda, que es la del concepto de padres fundadores, porque hay mucha gente que en aras de criticarlo todo, hasta le molesta que nosotros tengamos 3 padres fundadores. ¿Cuál es la visión del historiador con respecto al tema? En Estados Unidos tienen más. Tienen 5. Así es. Fueron los redactores de los documentos previos a la independencia, fueron los redactores de la Constitución y fueron los primeros 5 presidentes norteamericanos. En América Latina, dado el escaso nivel de desarrollo, tuvimos a lo largo del siglo XIX y parte del XX una tendencia intelectual a imitar lo que venía de los Estados Unidos de Norteamérica. Por ello se instituyó en el mundo intelectual llamarle a los padres de la patria latinoamericanos, en aquel entonces se decía hispanoamericanos, padres fundadores. De manera que hemos sido nosotros hipertardíos en reconocer que no fue uno, sino varios, a donde destaca de manera cimera Juan Pablo Duarte y Díez. De manera que eso está más que legitimado, y aquellos que no lo entienden, lo que tienen que remitirse a los documentos históricos de la humanidad y más que de nosotros mismos. A propósito de su natalicio en el día de ayer, ¿cuál es la verdadera dimensión de Matías Ramón Mella? En el aniversario de Mella cabe destacar que se trata de un joven que no fue fundador de la Trinitaria y que la Trinitaria tuvo por momento en 1840 un decaimiento, lo que en alguna medida lleva a distintos sectores de aquel entonces a rearticularse alrededor de la dramática y la filantrópica. Es en ese momento que surge Mella, pero esto va a ser incorporado como los llamados frentes de masas, si estuviésemos hablando en términos políticos actuales de la Trinitaria. La Trinitaria se recompone, los frentes de masas serán, óyase bien, puesto que en el siglo XIX las mujeres no tenían participación, las comunicadas, la dramática, la filantrópica y el grupo militar que actúa al interior de los batallones 31, 32, y Mella es el coordinador de ese grupo. Eso es crucial. A la salida, después de la revolución de la reforma que tumba a Boyer, que tiene 25 años en el poder, y Duarte tiene que salir, hay una fragmentación en la dirección de la Trinitaria, puesto que Mella es un hombre de acción militar y Sánchez es un hombre de acción político-diplomática, el negociador. No obstante que Mella es el que ha concertado la alianza entre reformistas haitianos y trinitarios que produjo el derrocamiento de Boyer, y Duarte encabezó esa revolución en nuestro territorio con las armas en las manos, derrocando a Desglot. Entonces Mella y Sánchez se distancian. De todas maneras, actúan mancomunadamente en aras de integrar a los sectores conservadores y de producir el manifiesto del 16 de enero del 44 y desde luego coordinando. Óigase bien, porque aquí hay mucha gente hablando tonterías. ¿Por qué no hubo derramamiento de sangre el 27 de febrero? Porque la mayoría de los integrantes del batallón 31 y del batallón 32 eran dominicanos, solo era la oficialidad. Entonces, cuando aquí se produjo... Solo era haitiana la oficialidad. La oficialidad. Cuando aquí se produjo la invasión, la ocupación de Charles Gerard Aimé, se llevó en su retorno a Haití al 31 y el 32. Pero hubo un atentado en diciembre del 43 contra él.
y quienes le salvaron fueron los destacados miembros dominicanos del batallón 31 y 32, por lo que quedó constatada en la interpretación de Charles Gera Aimé, su lealtad, y por tanto los retornó a la parte este, y ese batallón no tenía que proceder a hacer un derramamiento de sangre, sino a tomar prisioneros a los oficiales del ejército haitiano, tal como hizo Peña Tavera en el año 65 en República Dominicana. De manera que además de esto, historia comparativa, el contacto, la continuación histórica de los trinitarios en los acontecimientos de Santiago y todo el Cibao y más tarde de todo el país en la llamada Guerra de la Restauración. Mella es el hombre que escribe los puntos clave de cómo operar militarmente frente a el invasor español y quien con la proclama guerra. presidente a Duarte. Pero ese es un problema que en el Cibao, cuando Duarte está en el 44 buscando adeptos para constituir un ejército nacional que supere el ejército personal de Pedro Santana, puesto que Pedro Santana había contraído matrimonio con Micaela Febre, Micaela Viuda Febre, y su hermano Ramón había contraído matrimonio con la hija. Entonces pasaron a ser copropietarios de la finca del Prado. Y allí había un sinnúmero de hombres y mujeres casados con un montón de hijos. No hay que olvidar que los hombres dominicanos en el siglo XIX se medían por la cantidad de hijos que tuviesen. Entonces, su virilidad, ¿no? Desde luego, aunque no lo mantuviesen. Por eso Pedro Santana, a la hora de nuclear un núcleo importante de gente que obedezca, es el hombre que está en mejores condiciones, además de que había sido regidor del Ayuntamiento del Ceibo y en consecuencia tenía don de mando. Los reúne y en vez de ser un ejército al servicio de la República, como queda demostrado en Baní, este ejército rechaza la presencia de Duarte y le jura lealtad al Taita. Por eso Duarte está en el Cibao. Duarte está en el Cibao y es proclamado en 3 oportunidades presidente de la República. Ahora, cuando se conoce qué es el liberalismo político del siglo XIX, no hay lugar a duda de que la respuesta de Duarte está más que justificada, puesto que el liberalismo consistía en organizar a los países a la manera republicana, en tener una constitución. No es el soberano, sino el pueblo, los ciudadanos pasan a ser soberanos, a elegir a las autoridades. Hay elecciones universales, aunque solo sea limitada a los ciudadanos, que había que ser hombre mayor de 21 años de edad, tener propiedades y no estar subyúdice o sometido a la justicia, además de no tener ningún defecto físico. Por tanto, Duarte, como consecuente liberal, como radical liberal, esas ideas resultaban más que radicales en el contexto socioeconómico y político de la época en República Dominicana, siendo fiel a sus principios liberales, rechaza, alegando que no puede ser presidente sino por la expresa voluntad de los ciudadanos a través del sufragio universal. Por eso Duarte no puede. No se entiende a Duarte porque no se entiende su ideología. Duarte ha vivido en Estados Unidos, ha vivido en Europa, especialmente en la zona de Barcelona, y está imbuido de los principios de las organizaciones secretas, la masonería y en especial de los carbonarios de Italia. Por tanto, para ser fiel y coherente con su pensamiento, Duarte no podía aceptar tal planteamiento. Profesor, finalmente, porque se va el tiempo y uno se queda, ¿no?, embebido oyéndolo a usted, con esa maestría, explicar nuestra historia dominicana. Finalmente, mañana se cumple un aniversario más de la independencia nacional, creo que el 170 aniversario. ¿Pudiera usted dirigir desde su rol de historiador un mensaje final a la comunidad dominicana que incentive a la celebración de nuestra independencia? Muy bien, Yanela. Lo primero a destacar es que la independencia es un proceso primero de creación y formación del colectivo nacional dominicano. Y somos
colectivo nacional dominicano porque no somos ingleses, no somos franceses, no somos españoles, no somos haitianos. Eso es lo primero. Segundo lugar, un autorreconocimiento de esa condición como comunidad con intereses particulares, con una historia, con una geografía y con una aspiración de futuro colectiva. En tercer lugar, del 27 de febrero es el punto culminante de un proceso de lucha que viene de 1808, pasa por 1810, 12, 14, 20 y 21, y que esos procesos fracasaron porque no tenían la debida organización, estaban alrededor de un caudillo que cuando era delatado y hecho preso, terminaba el proceso. Pero que a partir del 38, Duarte logra identificar esos errores, corregirlo, crear la trinitaria, articular la dramática, la filantrópica, las comunicadas y el núcleo militar, y con ello hacer una debida agitación y educación política que aún estando él ausente del terruño nacional, es posible que Sánchez y Vicente Celestino rearticulen todo el proceso, lleven a cabo otra unidad política y proclamen el 27 de febrero como Día de la Independencia Nacional. Y hablando de la independencia, tenemos que conectar con esto, con este arte. La poesía dominicana, interpretada por quien les habla, le traje como regalo, profesor. Públicamente quiero entregarle este material que hicimos con mucha pasión y respeto por la poesía dominicana. Nos vamos por hoy, pero nos queda pendiente dilucidar la actitud de los sectores conservadores frente a los patricios. Pero eso será el próximo miércoles, comprometido. El próximo miércoles. Sí, así es. Bien. Bueno, nos encontramos mañana. No, mañana no, 27 de febrero. Vamos a celebrar el 27 de febrero, la Independencia Nacional. Estamos promoviendo que usted coloque su bandera en el frente de su vivienda y en las oficinas para celebrar el 170 aniversario de la independencia de nuestra bella y querida Quisqueya, perdóneme profesor, o República Dominicana, Quisqueya como la llamaron los taínos. Otra cita cultural el próximo viernes. Quizás el lunes. Y quizás el lunes. ¡Feliz día!